queríamos que la preocupación por la calidad de educación fuera a partir del pacto educativo, porque el pacto educativo tiene un capítulo concreto sobre calidad de la educación en los tres subsectores. Los CES necesitan la democracia como el ser humano el oxígeno. Los regímenes autoritarios no toleran los CES y si lo toleran, lo cooptan. Seguimos, vamos a seguir vinculados institucionalmente al Ministerio de la Presidencia y financieramente al Ministerio de Hacienda. Y al Ministerio de Hacienda. El Consejo Económico y Social es una de las instituciones importantes para lograr pactos en la sociedad dominicana de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República. Ha tenido dos presidentes. El primero fue Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y el segundo, a la llegada del presidente Luis Abinader, ocupa esa posición Rafael Toribio, que es un académico de larga data, un intelectual importante de República Dominicana, experto en ciencias políticas, que ha sido rector del Instituto Tecnológico Santo Domingo INTEC y que también ha tenido una participación importante en órganos destacados, por ejemplo, la Comisión de Verificación Electoral, en una crisis terrible que hubo aquí en el país en el año 1994. Y le agradecemos a Rafael Toribio que está con nosotros. ¡Qué bueno! Me recuerdo de esas cosas, Rafael, de hace algunos años. Gracias por aceptar esta conversación conmigo. Me interesa conocer qué ha pasado con las propuestas de reformas políticas e institucionales lanzadas por el gobierno del presidente Luis Abinader en el año 2021 en el Palacio Nacional, en un acto en el que el presidente llamó a la sociedad dominicana y a la clase política a transformar el país y propuso 12 propuestas de reformas que luego fueron puestas en manos del Consejo Económico y Social, CES. Sí. Hubo discusión con los partidos, no hubo acuerdo con el tema de la reforma constitucional. La reforma constitucional se hizo, pero ¿y las demás reformas? Mira, primero... Yo sé que es muy amplia la pregunta, sí, pero... Primero, para decirte que la experiencia que tenía el CES, fundamentalmente en su actividad, eran los pactos que fueron establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pactos institucionales, sí, entonces, como por ejemplo el Pacto por la Educación. Sí, el Pacto Eléctrico. El Pacto Eléctrico, el Pacto por la Reforma Fiscal que no se ha podido conocer a profundidad. Entonces, un poco la forma operativa del CES era secuencial. Agarramos el Pacto Educativo, estuvimos discutiendo un par de años, se firma, y después entonces comenzamos con el Pacto Eléctrico, y así sucesivamente. Con la propuesta del presidente Luis Abinader, eran abordar simultáneamente 12 grandes reformas, desde transporte, reforma constitucional. Eso fue un desafío, un gran desafío para la gestión del CES, porque no era una después de otra, sino que tenían que ser todas simultáneas. Se hizo un esfuerzo, se creó una metodología que fue aceptada por una plenaria, y se comenzó a trabajar entonces de manera descentralizada. Eso fue muy importante porque también se involucraron a los órganos del Estado que tenían una incidencia directa en el tema a tratar. En la aplicación de esas reformas. Exactamente. Entonces, hay un informe que da cuenta de los consensos y los disensos que se lograron en cada una de esas mesas. Estamos hablando de este informe. De este informe. El Pacto Educativo. No, de este informe. A este informe. Eso. Balance, diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional
y gestión eficiente del Estado. Exacto. Ahí hay constancia en cada una de las mesas, de esas, al final fueron 12 mesas temáticas. Temas, 12 propuestas. Sí, ahí hay constancia de cuáles son los acuerdos que se llegaron. En cada uno. Sí, y los disensos también. Ya, muy bien. Y quiero significar que es bueno consignar que en la lógica de organismos como el CES, que busca la concertación, los disensos no son para ser olvidados, sino para ser trabajados posteriormente. Entonces, ahí hay un acervo que permite partir de en qué hubo consenso en cada uno de esos temas y en qué no hubo consenso. Todos fueron coordinados alrededor o bajo la coordinación del CES. Sí, excepto la reforma laboral, porque la reforma laboral está establecido que eso está en la jurisdicción del Ministerio de Trabajo en un comité que es tripartito, donde solamente está el gobierno, los empresarios y el sector laboral. Entonces, lo importante de esto es que no solamente damos cuenta qué sucedió en cada una de las mesas, en términos de consensos y disensos, sino también que hubo un aporte muy importante desde el Ministerio de la Presidencia, que también se consigna en ese informe, de los acuerdos que comenzó a implementar el gobierno. Ya. Y ahí hay una narrativa de qué cosas comenzó el gobierno a implementar. Por ejemplo, me gustaría tener respuestas cortas, si es posible, de tu parte sobre alguna de las propuestas. Por ejemplo, el presidente de la República propuso una reforma del sector agua, tomando en cuenta el tema estratégico de lo que representa el agua, tanto para el consumo humano como para la producción. Sí. En un momento en el que hay grandes preocupaciones por el cambio climático y por la defensa de un bien que como isla nosotros debemos proteger más que cualquier otro. Mira, ahí se hizo un esfuerzo enorme y se firmó un pacto por el agua. Después de hacer consulta a nivel incluso regional, comenzó primero una consulta regional y se dio cuenta uno que debía ser provincial. Y se hizo consulta, se recogieron las propuestas, se debatieron y ahí ya hay un documento, hay un pacto por el agua. Hay un pacto por el agua. Hay un pacto por el agua. Que está en funcionamiento. Sí, exactamente. Bien. Que está en funcionamiento. Y ahí se recogen los acuerdos y los compromisos, incluso hasta el monto de inversión necesaria para poder ejecutar las propuestas consensuadas. Bien. Es bueno significar en eso que se conocieron cosas importantes. Por ejemplo, en la región del este no hay ninguna presa. Ciertamente. Y en el norte hay pocas. En el sur es que están las presas. ¿Cierto? Y uno dice... San Cristóbal, Vallaguana, no, esa zona de provincia Peravia. Sí, ciertamente. Incluso en construcción, una reciente. Entonces por ejemplo, ¿qué te indica eso? Que toda la pluviometría, la lluvia en esas dos regiones no se conservan. No hay reservoir para eso. Ya. Entonces, es muy difícil si no, y entonces, por ejemplo, hay propuestas de hacer pero en el Cibao, en el norte, por ejemplo, está la presa de Tavera. Sí, en Tavera, pero más para arriba va faltando. Entonces, en la zona de Cotuí hay una presa también. También para abajo. Entonces, esa fue, por ejemplo, una cuestión importante que salió. Y el pacto por la calidad educativa, tomando en cuenta que ese pacto tiene pactos previos relacionados con el 4% para la educación. Importante. En el tema educativo tenemos un pacto por la
Un pacto educativo. Un pacto educativo. Que se firmó y el CES le ha dado seguimiento, porque hay un compromiso de darle seguimiento en la ejecución. Entonces, vamos a presentar este documento. Ese es Informe anual del año 2023 del Pacto Educativo. Ahí se da cuenta. Veeduría social del Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Ahí se da cuenta del nivel de cumplimiento de 120 compromisos de todas las instituciones que participaron. Y eso fue hecho en consulta con las instituciones que proporcionaron las primeras informaciones que se recogen en el informe. Es decir, Este es una hoja de ruta muy importante de qué se ha hecho con el pacto educativo que se firmó. Ya. ¿Está incluido en ese informe el tema de la fusión de los ministerios de educación superior? No, esto es anterior. Eso es anterior. Entonces, puedo decir que hay una asamblea del pacto educativo que está contemplada en el pacto que se reúne. Son como 104 organizaciones comprometidas desde la sociedad civil con el pacto educativo. Y por ejemplo, la próxima reunión a finales de marzo va a ser el conocimiento de la propuesta de la fusión, porque eso es nuevo. Tú dijiste algo de la calidad de la educación. Sí, iba a reiterar la pregunta porque el tema de la calidad de la educación sigue siendo un factor. No, estamos trabajando en eso. Fundamental. Estamos trabajando en eso. El presidente lanzó en una inauguración de un año escolar de que debiera buscarse una especie de pacto por la calidad de la educación. Entonces, hemos trabajado en eso porque queríamos que la preocupación por la calidad de educación fuera a partir del pacto educativo, porque el pacto educativo tiene un capítulo concreto sobre calidad de la educación en los 3 subsectores: MINER, educación superior y técnico profesional. Entonces, hemos diseñado una metodología y estamos en estos momentos haciendo una revisión de por qué no se ha cumplido lo que no han cumplido, y entonces estamos buscando factores que aceleren el cumplimiento de lo establecido, pero dándole una prioridad a la calidad de la educación. Qué bueno. Me voy a salir un poco del esquema para preguntar qué pasos se dan, si tú tienes conocimiento, en la evolución de los reportes de la prueba PISA, en el que República Dominicana comenzó a ofrecer un resultado algo relevante. Sí, nosotros no estamos ahí, fundamentalmente es el ministerio, pero relacionado con la calidad de la educación. Se ha visto un avance tenue. Ciertamente, la calidad de la educación depende de muchísimos factores. Y eso no se consigue en corto plazo. Hay que ser persistente y no ir cambiando sobre la marcha. El Estado está obligado a darle una mayor relevancia a la investigación en la calidad educativa. Hay un instituto, el IDEICE, que obviamente tiene que salir adelante mejorando y profundizando la investigación. Yo te puedo asegurar que hay un nivel de conciencia muy alto de que debe fortalecerse ese instituto. Y creo que en la propuesta de la ley de educación, que ahora va a ser la fusión de los dos ministerios, hay la intención de a fortalecer. Incluso hoy hay incluso un artículo de Radamés Mejía. Sí, sobre ese tema. Sobre ese tema. Qué bien, te agradezco. En reformas electorales, que era un tema también importante, que incluye al sistema de partidos políticos. Eso incluye al Tribunal Superior Electoral e incluye a la propia Junta Central Electoral. Mira, y la mejoría de los mecanismos. Esa fue una mesa muy productiva. Primero, se organizó el debate
en la propia Junta Central Electoral. Ya. 2, participaron todos los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral. Y se conocieron entonces, en cada mesa se partió de una propuesta, no a discutir así. Por ejemplo, en la mesa de reforma constitucional, la consultoría jurídica tuvo que presentar una propuesta. Ya. En lo electoral, lógicamente, la Junta Central Electoral tenía 2 propuestas de reforma, de la ley electoral y de la ley de partidos. Y entonces se comenzó a discutir y ahí hay constancia de los acuerdos, los disensos, y todo eso además fue presentado al Congreso Nacional. Ya. El presidente del CES en un momento entregó formalmente consensos y disensos a los presidentes de ambas cámaras. Es decir, que en materia electoral el país también ha tenido avances. Sí. Y hay consensos. Sí, definitivamente. Y hubo una participación destacada. Y lo que tenemos en la Junta Central Electoral se debatió en esa mesa, y hay que decir que se hizo una gestión muy buena por esta Junta Central Electoral en las pasadas elecciones. Bien. Hay un tema que es en el que parece ser el derrotismo nos ha acabado, que es el tema eléctrico. Yo sé que había en el CES una responsabilidad por el pacto eléctrico, el seguimiento de ese pacto, que se firmó, que luego no se firmó, que luego hubo gente que dijo que el PRM no lo firmó tampoco, pero sí después empujó una firma del pacto. Al final, el CES, ¿qué puede informar sobre el avance del pacto eléctrico? Mira, eso es interesantísimo. Eso se firmó después de 2 intentos en el gobierno anterior. El PLD se convocó a la firma del pacto eléctrico en 2 oportunidades. El sector social se opuso. Después, cuando se asumió este gobierno y yo fui a la presidencia, pregunté, bueno, ¿qué ha pasado? Hice la consulta entre todos los sectores, y los sectores fundamentalmente decían, no, estábamos listos para firmar, pero por la decisión política de que no convenía en esos momentos, pues, pero digo, las cosas han cambiado ahora. Entonces, un opositor anterior a hoy es el partido que está en el gobierno. Entonces, que no lo quiso firmar antes, pero entonces ahora lo se firmó. buscó un compromiso y no, vamos a firmar. ¿El sector social lo firmó? El sector social mayoritariamente firmó, porque había un sector social, una parte, vamos a decir, una parte del sector social que decía que todo lo que fue consenso ya pasaba a disenso. Y había que discutir de nuevo. Pero los otros sectores decían, no, eso es para la firma. Entonces, se firmó. Y entonces le corresponde al CES darle seguimiento. Lo primero que hicimos fue que el CES creó una comisión especial para el pacto eléctrico, para abordar los disensos. ¿Te recuerdas que yo te dije que los disensos no eran para olvidarlos? No eran para olvidarlos, entonces, sino para resolverlos. Esa comisión encontró, eran fundamentalmente sobre Punta Catalina, la fusión de el sector, pero vamos a decirte, habían como 15 o 16 disensos, fuerte. Bueno, esa comisión logró que solamente queda uno ya. Queda uno solo. Uno solo. Y que tiene que ver, que es con la cuestión de la privatización o no de las líneas de transmisión, cuando, por ejemplo, se integra energía renovable, todo eso, pero es a tiro de una ley. Qué bueno. Y, ojo, de igual manera que este es un informe de avance del pacto educativo, nosotros estamos finalizando el informe hasta el 23 del cumplimiento del pacto eléctrico. Y ahí va a salir quién está cumpliendo, en qué nivel. Y la idea no es para señalar los que no han cumplido, sino para buscar la manera
de que se cumpla. De que se cumpla. De que se cumpla. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos volvemos sobre otros temas, incluyendo la responsabilidad del CES sobre una cuestión que ya se definió, pero que yo quiero oír tu punto de vista sobre la cuestión fiscal. Más otros temas que están pendientes y que son responsabilidad del Consejo Económico y Social. Volvemos en un momento en este diálogo con Rafael Toribio. Bien, Rafael Toribio, presidente del CES, el Consejo Económico y Social. ¿Ustedes hicieron algún tipo de propuesta sobre la cuestión fiscal luego de que se presentó una propuesta de reforma? Esa propuesta fue retirada y el presidente ya dijo no más, no va. Mira, el Consejo Económico y Social es asesor, puede hacer consulta a requerimiento del Poder Ejecutivo. Lo que está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es que el CES debe asumir la conducción del pacto fiscal. En 2 oportunidades el CES tuvo en su agenda el pacto fiscal. El primero fue con Danilo Medina, cuando era presidente Danilo Medina, se presentó, pero cuando se comenzó a trabajar, el presidente Danilo Medina entendió que no era lo que correspondía hacer, porque lo primero que los sectores exigieron era que no solamente era analizar el tema impositivo, sino también el tema del gasto. Y entonces eso hizo que el gobierno sacara. Después, en el primer gobierno de Luis Abinader, dentro de la reforma se presentó la reforma fiscal y la íbamos a asumir. Pero por decisión del gobierno, el presidente comunicó formalmente que sacaba la discusión del pacto eléctrico, el pacto fiscal, y que él se iba a ocupar de hacer una especie de encuentro con los líderes de los partidos políticos. Y después vino la propuesta del presidente de la República, que ya no era un pacto fiscal, sino era una ley de modernización fiscal. Entonces, el CES no tiene competencia de conocer las leyes, puede opinar sobre las leyes que se debaten en el Congreso. Por consiguiente, ese anteproyecto de ley fue depositado en el Congreso, no en el CES. Bien. Ahora, se debatió que y el acuerdo es que sigue siendo una necesidad, una reforma fiscal. Hay otras propuestas que se presentaron entonces y que han tenido como causas diferentes. La propuesta de seguridad ciudadana y reforma policial, la propuesta de transformación fiscal, la transparencia e institucionalidad, el transporte, salud, política exterior, todos esos son temas que están ahí y que el CES lo ha ido manejando. Exacto. En esos temas, en general, para tener tiempo de hablar sobre otros aspectos del Consejo Económico y Social, ¿cuáles son los que podríamos destacar en este momento que han avanzado? Por ejemplo, lo de la reforma y seguridad ciudadana, reforma policial y seguridad ciudadana está avanzando. Está avanzando. Yo sé que eso el presidente todos los lunes. Y comenzó allá, y comenzó allá. Exactamente. Comenzó en el Consejo Económico y Social. Toda la cuestión que se está hablando de transformación digital, eso se comenzó ahí. Ahí también se abordó y hubo propuestas sobre modernización del transporte. Y se hicieron aportes importantes que ahora se están poniendo en ejecución. En la reforma institucional, mira cómo son las cosas. Si bien los partidos políticos mayoritarios de ese entonces se retiraron de la discusión en su momento de la reforma constitucional,
se llegó a un acuerdo, y ellos lo aceptaron así, de que no iban a participar en la mesa cuando se trataran los temas de la reforma constitucional, pero sí en temas de reformas institucionales que no tuvieran que ver con la Constitución. Pero en esas discusiones se vertieron muchos argumentos que, debo decirlo, porque así fue, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo valoró las propuestas de los partidos políticos que dieron razones por qué no iban a participar. Y eso alimentó la propuesta que finalmente se aprobaron en el Congreso. Es decir, que ahí hubo satisfacción. Bueno, a mí me resultó extraño, pero fue así. El Consejo Nacional de la Magistratura acaba de escoger a la nueva Procuradora General de la República a unanimidad. A unanimidad. Jenny Berenice Reynoso. Eso debe dar un mensaje en el sentido de cómo andan los partidos políticos y cómo se están alineando en determinadas propuestas de reforma. Sí, sí. Ahí hubo diferencia, porque hay quienes decían que el Ministerio Público ya tenía su independencia. Sí, que no había. No era necesario. Sin embargo, fue a unanimidad. Eso y fue a unanimidad. Importante. Ya. Importante. Entonces, quiero saber, ¿cómo participa el sector empresarial, el sector social y el sector gubernamental? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo en la dinámica del Consejo Económico y Social? Mira, lo primero es que hay un órgano de máxima autoridad que es el Pleno. El Pleno del que Consejo. Según la ley que nos instituye, está conformado por 15 representantes de cada uno de los sectores. Es decir, 45 representantes. Hay que decir que conforme a la ley que nos instituye de 2015 y un reglamento posterior, la forma de seleccionar los 15 representantes de cada sector es bastante interesante, porque son las propias organizaciones las que en asamblea eleccionaria escogen a esos representantes. Por ejemplo, el Consejo de la Empresa Privada, CONEP, sí, reúne a sus miembros y decide quiénes son los asociados. Porque ellos tienen organizaciones. Sí, tienen organizaciones. Ajá. El reglamento y la ley determina que cada sector tiene 15, pero también está señalado la representación diversa internamente. No es 15, no. Te dice, por ejemplo, en el sector social, tiene que haber alguien, un representante por lo menos de salud, de seguridad social otro. Sector eléctrico otro. Entonces manufactura otro. Los 15, servicios los 15 se convocan. Hay una apertura, y en eso estamos, de que muestren interés de participar, y entonces con todos los que cumplen los requisitos, que son mínimos, se hacen elecciones, pero teniendo eso. Entonces, por ejemplo, en el sector empresarial tiene que haber de la MIPYME, tiene que haber de azonadores, de la construcción. Es decir, que no es que un sector... ¿Y cada qué tiempo se cambia el pleno? Cada 4 años. ¿Y cuándo fue la última vez? El primero fue en el 20. Y ahora... Ahora toca entonces. Ahora no, ya estamos. Hemos abierto la licitación para mostrar interés para la renovación para el periodo 2025-2029. Y en el caso del sector social, ¿cómo se hace? También igual. Es decir, estamos ahora procesando las instituciones que han mostrado interés. Y esas, entonces, la convoca el CES, y que organiza esas asambleas eleccionarias por sector. Y dentro del sector, las organizaciones entonces escogen cada uno de sus representantes. 15. Ahora, así como el sector empresarial lo controla el CONEP, aparece como que el sector social está representado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No. ¿Es así o no? No es así. Ni siquiera ese observatorio tiene un asiento. Bien. No.
Y si no forma parte del CES. no forma parte No. del CES. No. Ya. Es decir, las organizaciones que en el 2020 eligieron, no está. Como, por ejemplo, tampoco está Finjus. La Fundación Institucional de Justicia forma parte del sector social, ¿o no? Sí, ¿O del sector empresarial? No, del sector social. Sector social. Estuvo antes como parte del sector social. Ahora estamos también motivando a que organizaciones que tienen solidez reconocida, que nos ayuden a hacer que el CES se fortalezca institucionalmente y que pueda cumplir a cabalidad sus funciones. Y estamos motivando a que den muestra de interés de participar y que ocupen asientos. ¿Cómo se escogen los 15 representantes del gobierno? No, el gobierno no está representado en el CES. Porque son el sector social, el Social, sector laboral ya, y el sector empresarial. Y el sector empresarial. Son los tres. Los tres. Ya, esos son los Sí. 45. Se busca un fortalecimiento de la representatividad, de la representación y de la legitimidad. Ya. El CES tuvo algunas dificultades para escoger a su secretaria general, que es Ana Selman. ¿Finalmente eso se resolvió o quedó algún rezago sobre la designación de Ana Selman? No, yo creo que se resolvió y además fue una oportunidad para elaborar un plan de fortalecimiento institucional. Ya. Y entonces hay un plan que se aprobó en ese órgano, y ahora lo que necesitamos son los recursos para ponerlo en ejecución. Ya, entonces ya eso quedó definitivamente resuelto. Y creo que el sector empresarial está participando decididamente. Y no solamente participando, quiero decirte, y se lo he dicho a ellos directamente, que la participación del sector empresarial es no solamente importante, sino es militante. No solamente asisten a las reuniones, sino que aportan a las reuniones. Incluso es el sector que más responde a opiniones sobre este informe. Bueno, porque está muy organizado ahí. César Dargán y Celso Juan Marrancini son los dos líderes y son los que representan de algún modo los intereses del sector. Respuesta oportuna. Y dan respuesta oportuna. Qué bien. Incluso hicimos un recuento de la participación y es de los sectores que más participan en las reuniones. Ya. Quiero preguntarte, hay un tema que está relacionado con la política exterior y eso corresponde, digamos, al CES elaborar propuestas para temas relacionados con política exterior. Una cosa es la cuestión migratoria, pero otra cosa es la que tiene que ver con las relaciones con otros países y los problemas que se están dando ahora. Eso es muy novedoso, Rafael. Me gustaría saber, ¿ustedes han pensado en cómo incide todo esto en las políticas públicas dominicanas, lo que está pasando con Estados Unidos, el auge de la ultraderecha a nivel internacional, el estímulo que esos grupos están recibiendo directamente del presidente de los Estados Unidos y de su asesor de motosierra? De motosierra, sí, ciertamente. Mira, te agradezco esa iniciativa porque me permite, una de las cosas que hemos querido hacer y es una prioridad en esta gestión, es que el CES, sin obviar los pactos, funcione más emitiendo dictámenes. Te explico. Los CES a nivel internacional casi trabajan muy poco los pactos, porque los pactos no son jurídicamente vinculantes, sino es un compromiso. Entonces, después de mucho esfuerzo, el que no cumple no puede ser demandado, sino, hombre, política y socialmente, usted firmó y ahora se me desmarca, pero no pasa nada. Entonces, lo que hacen muchos CES es que frente a temas relevantes para el gobierno, para la sociedad,
para el Estado, emite opiniones. Entonces, nosotros estamos decididos a que el CES, aparte de participar en los pactos que sean necesarios, pueda emitir opiniones razonadas a través de el debate interno de esos 15 representantes de cada sector y que al final haya un dictamen que exprese el parecer del CES sobre los temas escogidos. Y hay 5 comisiones permanentes que dan oportunidad de conocer temas muy diversos sobre lo que se puede expresar. Eso no se ha hecho, pero nosotros ya comenzamos con un dictamen que está ahí sobre la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bien. Entonces, en materia de política exterior, ustedes tendrían que escuchar lo que digan los representantes de los sectores, pero laboral, social y empresarial. Lo que queremos es que temas como estos, vamos a discutir ese tema, que hagamos una agenda de qué tema vamos a discutir. Entonces, si necesitamos ayuda de consultores, bien, pero que se empodere esos sectores y que hagan conocer la opinión de sectores que la forma en que son electos son bastante representativos, de manera que haya una propuesta sopesada, ilustrada para los que toman decisiones. Ya. Y la parte relacionada con la cuestión migratoria, por ejemplo, que ha sido tan debatida, forma parte cotidiana del discurso, el debate, hay decisiones tomadas por el gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad, hay un organismo que estableció la necesidad de deportar 10.000 haitianos cada semana, creo que fue. Entonces, todo eso, ahora en este contexto, también hay sectores productivos de agroindustria, de la construcción, que tienen opiniones muy diferentes, por ejemplo. Por ejemplo, esos son temas que yo dije alguna vez que el CES, no digo ahora, sino en su historia, ha respondido más a los intereses de los gobiernos que de los sectores que están en el Pleno. Y también creo que ha respondido muy poco a lo que pueden ser el interés del Estado, no del gobierno. Entonces, por ejemplo, yo he tratado de motivar de que los sectores decidan temas que vamos a tratar, y como tú dices, ese tema, por ejemplo, para sectores determinados del sector empresarial es un tema importante. Incluso están pidiendo que se busque una manera de formalizar a los trabajadores que son necesarios en esas áreas de la producción, incluso también del comercio. Pero tú sabes que la percepción es que el CES sirve más al sector empresarial que al gobierno. No sé si bueno, eso es un poco lo que he escuchado, bueno, ¿no? Sí, pero yo creo como que está más atado a lo que decida el sector empresarial. No, yo creo que no, las cosas se debaten y hay esa alineación, no creo que en esta oportunidad sea cierta. Ya. Me dijiste que hay varios países que tienen Consejo Económico y Social. Sí, varios países, incluso una primicia para ti es que en América Latina hay varias, incluso hay una asociación de Consejo Económico y Social de América Latina y del Caribe, pero eran muchos, pero la cuestión del COVID puso en invernación algunos, y también los regímenes autoritarios. Los CES necesitan la democracia como el ser humano el oxígeno. Los regímenes autoritarios no toleran
los CES. Y si lo toleran, lo cooptan. Por ejemplo, Brasil, cuando Lula tenía un CES muy fuerte, con la presencia del presidente. Llegó Bolsonaro y lo eliminó. Ahora vuelve Brasil a formar parte de la asociación. Ya. Argentina también, incluso tenían muchos CES subnacionales. Lo eliminaron. Nicaragua ni se hable, ni se diga. Sí. Venezuela tampoco. En cierta medida, ANLO no era muy, no le gustaba mucho los consejos económicos y sociales. Entonces ahora estamos volviendo. Y la primicia es que a iniciativa del CES de República Dominicana se va a constituir una red de CES de Iberoamérica, donde va a estar CES de América Latina y el de Portugal y el de España. Y va a estar asociado a la cumbre de presidentes y jefes de Estado. De manera que podamos en esa nueva red tomar temas que son debatidos en las reuniones de los jefes de Estado y de los presidentes, para que eso sea también tema de los CES, porque yo siempre he defendido que los CES no solamente tienen que velar por la paz social, sino también de la paz política. Muy bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Toribio, que es presidente del Consejo Económico y Social, CES, que es como se identifican las siglas de estos organismos de diálogo y de consenso en sociedades democráticas. Sí. Volvemos en un momento. Eso. Rafael Toribio, como pasa el tiempo, el Consejo Económico y Social va a cumplir 20 años. 20 años. Se estableció en 2005. En el 2005. Con un decreto. Con un decreto del presidente, pero en el 2010, en la reforma de la Constitución, se incorporó como parte un organismo estatal. ¿Y así está en los demás países, como un órgano estatal o un órgano establecido por decreto? No, mira, el presidente de República Dominicana es importante, y eso yo lo he visto cuando intercambiamos en reuniones, el rango constitucional. Porque algunos están por decreto, otros están por ley. ¿Qué sucede? Un decreto se puede simplemente derogar y una ley se puede modificar y hasta derogar. Sí, también se declara inconstitucional. Pero cuando es rango constitucional, eso le da mayor independencia de los gobiernos. Y entonces, una de las cosas que se ha analizado es tratar de ver en qué medida los que son por decreto que pasen a ser ley y los que son por ley que sean constitucionales, como República Dominicana. En el caso de República Dominicana es uno de los primeros que tiene categoría constitucional. Y otra cosa es que llama la atención, y es que aunque el CES tiene una vinculación con el Ministerio de la Presidencia y en términos de sus recursos económicos provienen del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, en la composición del CES no hay representación gubernamental. No hay representación gubernamental. Son estos tres sectores. Pero el presidente del CES lo designa el presidente de la República. De la República, eso sí. Ya. Veamos el artículo de la Constitución que acabamos de poner ahí. ¿Cómo dice la Constitución de la República sobre el Consejo Económico y Social? Lo acabamos de poner. Aquí está. Es el título 11, capítulo 4 de la Concertación Social. Dice, artículo 251, Consejo Económico y Social. La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores y trabajadores
y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Tú dirías de la paz política, pero bueno, para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley. Y hubo una ley en el 2015 que desarrolla. Entonces, de acuerdo con la Constitución de la República, ustedes tienen que reconformar el pleno del Consejo Económico y Social. Sí. Cada 4 años está establecido que hay que renovar los 45, bueno, reconsiderar, porque pueden repostularse, pero hay elección de los integrantes. Y entonces, en esta oportunidad ya comenzamos el proceso y ya hicimos una convocatoria, hemos dado una prórroga para que las organizaciones de cada sector que se motiven puedan presentar su candidatura. Deben poner unos requisitos mínimos y unos documentos que no. Pero fundamentalmente en esta oportunidad todo está hecho virtual. Es decir, antes, en el 20, cada uno tenía que llegar con un expediente con toda la documentación. Ahora, en online, se cargan en una plataforma, que tiene el CES. Si entran a la página del CES, hay un banner que indica sobre el proceso de selección y ahí puede entrar y inmediatamente cargar los documentos que se necesitan y automáticamente se le dice si ya cumplió con esos requisitos o lo que le falta. ¿Cómo es la estructura interna del CES? Yo sé que hay un pleno que tiene 45 miembros, hay una secretaria general que depende de la presidencia y que coordina su trabajo, pero a partir de ahí, ¿cuáles son los, digamos, departamentos en que está organizado el Consejo? Primero, lo del pleno. Pleno. El pleno tiene una delegación en una comisión ejecutiva. Una comisión ejecutiva. Que, vamos a decir, cogobierna con la presidencia. Y esa comisión ejecutiva está conformada por 3 representantes de cada uno de los sectores. Ya. Y hay reuniones periódicas. Sector empresarial, sector laboral, sector social. Bien. Entonces, internamente, antes de la reforma de la ley, había una dirección ejecutiva. La ley establece una secretaría general. Pero vimos que la complejidad de la gestión interna requería una división administrativa, porque la Secretaría General tiene que más que ver con todo lo que es relaciones interinstitucionales, fuera y dentro de la institución. Y entonces, precisamente, en el plan de fortalecimiento institucional se consigna la creación de una dirección ejecutiva que va a ser la unidad operativa encargada de la gestión administrativa del CES, que tiene que tener como ente de la administración pública, compras y contrataciones, contabilidad. Se rige por la norma de contabilidad pública. Exactamente. Y Entonces, de rigor de supervisión. Relaciones TIP. Pero no estamos hablando de un órgano con un personal supernumerario. No, ahora mismo lo que somos 13 personas. 13 personas solamente. Y en la unidad de contabilidad pues está la mayoría, porque hay que dar cuenta. Entonces, precisamente en el plan de fortalecimiento institucional hay una dotación de una dirección ejecutiva con lo que eso supone y un poquito más de personal. Ya. Y aparte de la elección del pleno próximamente en el proceso que ya ustedes iniciaron, ¿cuáles son los otros desafíos importantes y compromisos
que tiene el CES. Ya me dijiste que a nivel internacional se va a hacer una red para la cumbre. Para nosotros que funcionen esas comisiones especiales que están establecidas para abordar temas de lo que estamos hablando y se puedan emitir dictámenes. Ya. Eso nosotros queremos, estamos haciendo el esfuerzo necesario porque creemos que eso puede dinamizar el CES y ser más proactivo que reactivo. Porque esas comisiones pueden abordar temas de interés del Estado y temas de interés de los sectores y emitir entonces opiniones para hacerla llegar a quienes tienen que tomar las decisiones. Ya. El proceso de transformación del Ministerio de Economía que va a pasar a fusionarse con el Ministerio de Hacienda. Como ya me informaste que ustedes dependen del Ministerio de Economía, ustedes van a pasar a un solo ministerio que va a ser el Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Cómo queda el CES vinculado ahora? Bueno, seguimos, vamos a seguir vinculados institucionalmente al Ministerio de la Presidencia. Ya. Y financieramente al Ministerio de Hacienda. Y al Ministerio de Hacienda. Una de las cosas que tenemos como desafío es hacer más coherente la condición de órgano constitucional, artículo 255, con la ley. Aunque la ley es posterior a la reforma constitucional que da rango constitucional al CES, en la ley no aparecen las prerrogativas normales de un órgano constitucional con autonomía reforzada. Entonces, uno de los esfuerzos que vamos a hacer en esto es ver lo que conviene hacer para que la ley refleje enteramente las condiciones de órgano constitucional del CES. Yeah. ¿Se puede decir, Rafael Toribio, que el proceso de reformas institucionales y políticas de la sociedad dominicana a iniciativas del gobierno y del sector privado en manos del Consejo Económico y Social van por buen camino? Van por buen camino y siempre hay lugar a mejora. Y lo que estamos ahora es buscando el fortalecimiento institucional para que el CES pueda cumplir a cabalidad las importantes funciones que tienen. Y quiero decirte que independientemente de los aportes que se puedan hacer, la existencia de un órgano donde se institucionaliza el diálogo entre sectores distintos de la sociedad debe valorarse y defenderse como algo muy importante para la paz social y política del país. Lo que nosotros tenemos como algo normal, que iniciativas del gobierno, que temas de trascendencia se discutan con representantes de esos tres sectores, en algunos países cercanos eso no es posible. Y no se da. Y nosotros tenemos que valorar lo que tenemos y fortalecerlo, porque ha hecho contribuciones importantes y tiene y puede hacer contribuciones importantes. Qué bueno, muchas gracias, Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social. Creo que hemos tenido un diálogo que actualiza muy bien la situación de las reformas en marcha en la sociedad dominicana. Reformas a iniciativas del gobierno, reformas que han sido puestas también en manos del gobierno por parte del sector privado, como gestor, administrador y decisor de las políticas públicas. Agradezco muchísimo esta actualización, agradezco a Rafael Toribio y le agradecemos a ustedes, señores amigos televidentes, por la compañía en esta interesante conversación. Muchas gracias.